Hola developers, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal de programación y desarrollo de software. En esta oportunidad estaremos continuando con los videos acerca de los principios que debemos tener en cuenta para hacer desarrollos de software orientados a la eficiencia, a la mantenibilidad, al código limpio, al entendimiento de todo el equipo y muchas otras características más que habilitaremos al tener en cuenta principios como el que hoy vamos a revisar, el cual es KISS. Y sí, es bien que este nombre pues tiene alguna traducción un poco dura, pero pues intenta comunicar la simpleza del código. La traducción del acrónimo original es Keep it simple, stupid. Esto quiere decir que debemos mantenerlo lo más simple posible y pues estúpido para que cualquier persona que ingrese a revisar este código, para que ingrese a hacer mantenimiento, soporte, extensibilidad de la aplicación o demás, pues lo encuentre de una forma fácil y no tenga que inventarse caminos heroicos para poder solucionar problemas o eventos que se presenten en este código. Entonces, en este video, pues vamos a ver este tema, para lo cual he construido un conjunto de archivos en los cuales residen algunas características que van a hacer que tu software sea mucho más mantenible, más simple y más sencillo de entender por otras personas y por ti mismo cuando estés modificando o actualizando el código. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es centrarnos en los nombres de las variables. Cuando hablamos de variables de un programa, de una aplicación, estas deben ser muy descriptivas, deben hablar acerca de el dominio y el negocio que está tratando el software que estás construyendo. No debes usar variables con el tipo var 1, var 2, var 3 o mi variable o temas pues que desorientan y no son explicativos en el código. Por ejemplo, aquí tenemos una variable en la cual pues tenemos eh, eh, el ID pues de una cuenta que se entiende descriptivamente, ¿sí? Y lo vamos a utilizar para realizar validaciones como en este primer if y demás. Vamos a tener una variable para llevar un acumulado total de la cuenta, que en este caso es 10, pero entonces esta variable te está diciendo que es un valor acumulado de X cuenta que estás procesando en ese momento y que necesitas operar. También vas a tener, por ejemplo, otra variable como Total Account Discount, ¿sí? Para llevar el descuento total de una cuenta. Esto es meramente un ejemplo, es una explicación sencilla, pero pues que he preparado para ti para que en el momento en el que lo veas llegue a ti pues este eh, comunicativo pues principio que quiere decir que las variables tienen que ser descriptivas tanto para el dominio como el negocio como cualquier otra operación y pues dejarnos de tecnicismos que lo que hacen es apartarnos de la realidad en sí que va a resolver una aplicación o un componente de software. En esta aplicación tenemos pues el resultado total de la cuenta, el cual se obtiene, por ejemplo, a partir de eh, la resta del acumulativo total menos el total del descuento y lo podemos llevar a la pantalla de forma impresa a través de esta sentencia. Que de paso, pues vamos a abordar otro tema que es una muy buena práctica utilizar las interpolación de cadenas a través de esta característica. Es decir,
disminuir, concatenar, disminuir pues el uso de variables con adiciones de strings y demás que pues hacen el código menos legible. Aquí pues nos permite muchas características y es así como vamos a ver la siguiente característica, la cual es parámetros opcionales. Esto es una característica muy importante en .NET ya que te va a permitir definir un parámetro con un valor opcional. Es decir, que cuando lo uses vas a poder enviar solamente uno de los parámetros porque el otro tiene un valor por defecto, el cual no tienes la necesidad de declarar ni pasar. Y a consecuencia de esto, cuando se implemente el método en tu código, pues simplemente vas a hacer una validación y vas a operar un flujo de código el cual solamente necesita responder al primer parámetro. De igual forma, lo puedes hacer con el siguiente parámetro, con el siguiente método. SaveData cuando recibe dos parámetros, hola y uno, quiere decir que pues vamos a guardar, por ejemplo, una cadena de texto una vez, o si tú quieres, pues tres veces, como quieras. ¿Sí? Esta es una forma pues de usar los parámetros opcionales. Vale, un siguiente ejemplo que vamos a mirar es la inicialización de objetos. Hacerlo de forma temprana es muy importante ya que te permite tener una sintaxis clara del objeto que estás instanciando. Mientras que si lo haces de forma tardada o tardía, pues vas a estar asignando propiedades a, valga la redundancia, las propiedades de un objeto que estás inicializando. Entonces, esto lo puedes hacer directamente en su inicialización. Es otra muy buena práctica para llevar a cabo este tema. Otra característica muy importante, cuando estés ya con componentes y aplicaciones que necesitan crecer en cuanto a su funcionalidad, utiliza por ejemplo extensores. Esto pues te va a ayudar a permitir tener un código limpio, mantenible, extensible, aplicando también a los principios como Open Close Principle y otros, como hemos visto anteriormente, como Dry y demás, para hacer el código más sintáctico, legible, mantenible y tener pues un mejor estándar en tu aplicación. Otra característica que puedes utilizar y que pues se usa mucho, pero a veces se pasa por de una forma trivial, no se tiene en cuenta, es tener retornos tempranos del flujo del programa. Por ejemplo, cuando tienes una variable y esta variable no cumple una condición, pues tú no necesitas hacer múltiples validaciones, sino que validas esa condición y retornas el flujo de la aplicación sin retornar valores y sin retornar nada más. Con esto puedes detener la ejecución del flujo de tu código y va a ser mucho más eh, eficiente y efectivo llevarlo a cabo en tu código y pues puedes tener, por ejemplo, pruebas unitarias que hagan cobertura a este tipo de retornos tempranos. Vale, pasamos al siguiente eh, tema y es la inyección de dependencias. La inyección de dependencias, como hemos visto en otros videos anteriormente, como son los de Solid y demás, es algo que nos permite desacoplar nuestro código y tener un código más cohesivo a la hora de eh, implementar y crear flujos de información y operaciones que necesitamos pues sintetizar pues en nuestro código. Entonces para esto pues tenemos la inyección, para lo cual pues tendrás que tener una interface como la que tenemos aquí en pantalla, email provider por ejemplo, en la que tú estás definiendo
un método de envío de correos, ¿sí? Y cuando la vayas a utilizar, pues tienes inyectada esa dependencia como un proveedor de email. Por ejemplo, puedes tener un proveedor on-premise, un proveedor externo, un proveedor, qué sé yo, que ofrezca tu host y esa implementación pues se llevará a cabo eh, de una forma transparente para el código, pues tú no necesitarás evaluar ni revisar dentro de este evento, por ejemplo, enviar correo. ¿Cómo lo va a hacer ese proveedor de correos? Simplemente lo inyectas y cuando lo tengas en una instancia privada de tu clase, pues lo vas a usar aplicando solamente el método send, por ejemplo. Ahora bien, tenemos otro tema muy, pero muy importante a la hora de revisar tus aplicaciones y construir software mantenible, lo cual es el File Not Function Exception que está aquí como ejemplo. Es la implementación de una excepción personalizada para cuando no se encuentran archivos. Pero esto no quiere decir que este es el tema central, sino que al heredar de la excepción base, exception, pues tú vas a poder tratar esa excepción de una forma más adecuada y de una forma más específica posible en tu código, ¿sí? Y vas a poderle retornar una información al usuario que está usando tu aplicación respecto al tipo de error que ocurrió en el programa, ¿sí? El usuario no va a tener un error eh, complicado, complejo, que no sepa entender, sino que va a ser más fácil entender estas diferentes implementaciones de excepciones personalizadas. Bien, y una última característica que puedes aplicar en .NET Core en su versión 6 y superiores será, por ejemplo, el uso de métodos asíncronos en los eventos de, por ejemplo, interfaces que estés definiendo en una aplicación WPF o Windows Forms, en donde vas a tener tareas asíncronas que no van a bloquear la interfaz de tu aplicación, por ejemplo. Y en aplicaciones web, pues ya con los frameworks de cliente que tienes, pues podrás hacer esta misma analogía. Bien, amigos, y eso es todo por este capítulo. Espero les haya gustado. Seguimos atentos y con miras a un siguiente video acerca de esta temática. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden darle like para que el algoritmo pues ayude y logremos compartir este contenido que hago con mucho cariño y mucha pasión por este tema de desarrollo a diferentes personas que estén empezando, quieran aprender o mejorar sus conceptos a la hora de desarrollar. Muchas gracias, soy Philip y nos vemos en la próxima.